Bueno, buenas tardes a todos. Voy a explicarle en este video tutorial un tema muy importante en esta parte del curso, y es el tema de acceso a datos. ¿Cómo así? El tema de acceso a datos. Bien, hasta ahora, ¿qué hemos visto en el curso? Hemos visto cómo hacer, por ejemplo, un formulario en Java utilizando la herramienta NetBeans, ¿sí? El IDE NetBeans. Y hemos estado trabajando en estos días cómo crear una base de datos en MySQL, en el motor de base de datos MySQL o en el gestor de base de datos MySQL. Entonces aquí en el gráfico están viendo la base de datos se llama colegio, y esa base de datos contiene una tabla, nada más una sola, la tabla personas. Entonces observen esto. La idea es mirar en este video tutorial es cómo hago yo para cuando le dé guardar en el formulario hecho en Java, guardarlo en la tabla que está acá en la base de datos. ¿Cómo hago para hacer eso? ¿Sí? Es la pregunta que vamos a resolver. Entonces, el procedimiento va a ser el siguiente. O sea, no, va a ser lo mismo para cualquier formulario que tenga y que quieras guardar, ¿sí? Este formulario se llama cliente o persona, llamemos personas, que tiene cédula, nombre, apellido y dirección. Lo quiero guardar en una tabla acá que está en una base de datos que se llama colegio, en la tabla personas, ¿sí? Quiero guardar la cédula, el nombre, el apellido y dirección aquí como lo están apreciando en el dibujo. Entonces, ojo con este gráfico que es muy importante. Entonces, lo primero que debemos hacer es crear una clase, ¿sí? En Java, que tenga los mismos atributos que están acá en el formulario, ¿ok? O sea, cédula, nombre, apellido y dirección. Y si ustedes observan, aquí aparecen los atributos cédula, nombre, apellido, dirección. Y bueno, y aparecen los métodos. Aparece un constructor que recibe los datos, y aparecen los métodos get y set por cada uno de los atributos, que eso ya lo discutimos en el curso. Bien, cuando tú creas un objeto, a partir de esa clase crea un objeto persona, ¿sí? Y vas a colocar esos datos que están en el formulario. Cuando yo le dé guardar, se van a empaquetar en ese objeto de la clase persona. Entonces miren que aquí aparece cédula 732, o sea, los mismos datos que están aquí, yo simplemente los voy a pasar a un objeto de tipo persona, los empaqueto, ¿ok? Los empaqueto. Bueno, ahora la pregunta es, ¿cómo hago para que estos datos que están ahora en el objeto persona viajen y lleguen hasta acá, hasta la base de datos, hasta la tabla? Bien, ¿qué se debe hacer? Se va a construir otra clase, ¿sí? Llamada controlador de persona, ¿sí? Que va a tener los métodos, no va a tener atributos, por ahora no lo va a tener. Va a tener el método guardar, eliminar, actualizar, obtener personas y obtener personas. Lo que hace es consultar una sola persona, es decir, si yo quiero traerme un solo registro, me lo traigo, o sea, llama al método obtener personas. Si quiero traerme todos los datos de la tabla, llamo al objeto obtener personas, que devuelve un vector, un array list. Pero bien, todavía esto no nos vamos a meter, simplemente en este video tutorial solamente vamos a tratar cómo se guardan los datos, o sea que nada más vamos a trabajar el método guardar, cómo se guardan esos datos a la base de datos, ¿sí? Entonces miren cómo es el recorrido. Repito, se hace el formulario, ¿sí? Se crea una clase con los datos de ese formulario, aquí está. Se crea un objeto para empaquetar esos datos, o sea, cuando yo le dé guardar, los datos se van a guardar en un objeto de tipo persona, los guardo ahí. Luego ese objeto de tipo persona se lo paso al objeto de controlador de persona, a un objeto controlador de persona, y llamo el método guardar, que recibe un objeto de tipo persona, ¿sí?
O sea, los datos que están aquí, esos datos que ustedes ven aquí, 73242, Andrés Hernández, calle 12, van a llegar hasta acá, se lo voy a enviar al método guardar. Y el método guardar va simplemente a coger esos datos y los va a mandar o los va a guardar a la base de datos. Ese es el recorrido que vamos a desarrollar en este video tutorial, ¿ok? Pero ojo, es muy importante que tengan en cuenta este gráfico. Ustedes se preguntarán, bueno, y si queremos guardar ya no es personas, sino es productos, por ejemplo. Entonces tú colocas código del producto, descripción del producto, cantidad, valor unitario, ¿sí? Haces el formulario, luego haces una clase que se llame productos con los atributos que aparecen acá en el formulario. Luego crea un objeto, ¿sí? Y luego ese objeto se lo mandas ya no es controlador de personas, ya sería controlador de producto. Entonces, dependiendo de lo que estés guardando, tú pues simplemente cambias el nombre. Pero lo que sí quiero que quede claro es que vamos a utilizar las mismas clases, ¿ok? Con la misma estructura. O sea, va a haber un controlador de productos con el método guardar, eliminar, actualizar, obtener productos sería y obtener productos. Y obviamente va a haber una tabla llamada productos donde se va a guardar, que va a tener las diferentes columnas donde se van a guardar. Es decir, si ustedes observan, hay una relación directa entre el formulario y la tabla, ¿sí? Porque de lo contrario, ¿dónde se va a guardar? O sea, si yo aquí tengo 5 registros, aquí tengo 4, acá en la tabla, si tengo 5 campos, perdón, debo tener en la tabla 5 campos también, ¿ok? Por lo menos 5 campos, ¿ok? Porque no tendría sentido si tú le vas a guardar todos estos 4 datos y supongamos que no aparezca en la tabla la columna dirección, entonces ¿dónde guardaría dirección? Es simple lógica. Es lo que yo le llamo siempre la trazabilidad, ¿sí? Que lo que está aquí debe tener algún lugar en la base de datos donde guardaste, ¿ok? No tendría sentido si no está. Entonces yo le voy a explicar ahora, vamos a arrancar pues desde lo más sencillo, vamos a diseñar el formulario, luego creamos esta clase, creamos el objeto y empaquetamos los datos, ¿ok? O sea, creamos el evento Action Listener, ¿sí? El escuchador del botón, y cuando le dé guardar simplemente lo que hago, todos estos datos de la cajita lo guardo en el objeto persona, ¿sí? Y luego que lo guarde, pues creo la clase controladora, pero bueno, antes de la controladora, para no confundirlo, creamos la base de datos, ¿ok? Creamos la base de datos con la respectiva tabla, y por último creamos esta clase controlador de personas con el método guardar nada más. No voy a crearlo con el método eliminar todavía porque no lo vamos a tratar en este video tutorial. Nada más creo el método guardar que me permita guardar un registro de la persona en la tabla persona, ¿ok? Entonces, manos a la obra. Bien, lo que voy a hacer aquí, bueno, de pronto con fines prácticos voy a dejar este video tutorial hasta aquí, este pequeño video tutorial, y en un segundo video pues ya voy a entrar a explicar cómo se crea esto, aunque ustedes ya conocen o saben cómo hacer un formulario, cómo hacer una base de datos y cómo hacer una tabla. Entonces la idea es el siguiente video tutorial voy a explicar eso, y en un tercer video tutorial pues explico ya la parte más compleja, que es la controladora de personas. Entonces voy a dar hasta aquí y los invito a ver el siguiente video tutorial.